reiterando nuevamente la bienvenida a todos los participantes, vamos a ver qué es lo que nos proponen esta semana las orientaciones didácticas. Es decir, hablando en términos un poco más coloquiales, ¿qué es la tarea que deben presentar hasta la próxima semana, durante toda esta semana? Bien, en este diplomado de estrategias metodológicas didácticas para los procesos educativos, el módulo 1 es una visión eh, metodológica de la educación en este nuestro modelo, ¿no? Tenemos un propósito pedagógico para esta tarea, que es elaborar y aplicar estrategias metodológicas en los procesos, en el proceso pedagógico, a través del estudio, análisis, la recuperación de experiencias, que es algo muy importante, porque si bien es cierto, hemos entrado a una modalidad que no estábamos muy acostumbrados o habituados, nos ha sacado de nuestra zona de confort, como era la presencialidad 100%, donde el maestro se sentía muy cómodo yendo al aula, a su colegio, a la pizarra, y apoyándonos con pocos recursos, de verdad. eh, bueno, nos sacó de la pandemia de esta situación y nos vimos forzados a introducirnos en la virtualidad y en la semipresencialidad, y aprendimos nuevos conceptos y fuimos poco a poco indagando. Y primero, todo el mundo hizo un uso inadecuado, incorrecto por ejemplo, del WhatsApp. Convertimos el WhatsApp en nuestro, nuestra plataforma virtual. Por ahí mandábamos tareas, recogíamos tareas. Es que, bueno, era lo único que manejábamos en ese entonces de una manera un poco más, con mayor confianza. Pero obviamente WhatsApp, después de una o dos semanas, todos los maestros tuvimos, porque me incorporo en ese grupo, tuvimos, soy maestro también, este problema de que se saturaban nuestros teléfonos y, bueno, empezamos a tener estos problemas, ¿no? Entonces, cada uno fue adaptándose y acomodándose de acuerdo a lo que iba buscando, necesitando, recopiló información, empezó a averiguar de Classroom, de Google, después de Moodle, Chamilo, Cloudline, blogs. Empezamos a buscar diferentes opciones y algunas nos funcionaron mejor que otras. Entonces, esto de recuperar lo que sí nos funciona y lo que no nos funciona es vital para nuestro trabajo. Ya, estas experiencias que están enmarcadas en la interrelación solidaria de nosotros con los estudiantes, en el marco del respeto y de los estudiantes hacia nosotros también, hizo que se haga una transformación de nuestra práctica, ¿sí? Entonces, el propósito esencial de esta tarea es poder hacer eso, ¿no? Extraer de todo lo que hemos hecho, lo que sí nos ha funcionado, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la actividad que indica que debemos realizar una infografía creativa del video, que lo vamos a ver dentro de un momento, que es la metodología, investigación, enseñanza y estudio, ¿sí? ¿Qué es la infografía? Bueno, si es que vale el término, una adaptación del mapa conceptual basada en gráficos, en líneas, que nos van a, que nos permita explicar de qué habla este video. ¿Ya? Entonces, una vez que lo veamos el video juntos, debemos realizar la infografía del video usando cualquier tipo de herramienta informática. Pueden usar, si desean, un Word, de la forma más sencilla, un PowerPoint, no sé, hay un montón de aplicaciones que pueden ser utilizadas, que las podemos ir revisando también. Y esto se debe presentar en un formato, una vez que lo realicen, lo deben pasar a un formato trabajado en Word o PDF. Les pediría, por favor, siempre que sea posible, enviar los trabajos en PDF. Primero porque es un poco más liviano y tiene la previsualización más rápida y evita la descarga y todo eso, ¿no? Del Word. En el Word se hace un poco más pesado y a veces desconfigura un PDF, no se va a desconfigurar. Entonces, si han usado correctamente líneas, eh, diagramas, no se van a mover. En cambio, si lo mandan en Word, lamentablemente sí se mueve, y esto ha pasado ya, inclusive, eh,
en los anteriores diplomados y con algunos amigos y colegas que estuvimos trabajando, vimos que de máquina a máquina va cambiando. En cambio, el PDF no cambia, ¿no? Y debe contener un mínimo de 3 páginas, ¿ya? Ahora, si desean utilizar o si han usado algún programa en línea, bueno, solamente mandar el enlace, la dirección, el link en la carátula, nada más. Y el archivo debe ser enviado con el nombre y apellido del participante. Es decir, una vez terminado, ustedes colocan, suponiendo, si fuera Daniel Choque, el nombre, guión, actividad 1, y debe ser subido dentro del plazo establecido, es decir, dentro de la siguiente semana. Hablando un poco sobre estas actividades y del tiempo que se deben prever, por favor, no esperen al último momento. Varias veces hemos tenido la plataforma, por decirles, el plazo es a las 2 de la tarde y empiezan a enviar 1:40 y todos hacen eso. Entonces son varias personas. Este diplomado es a nivel nacional, como ustedes bien saben, y el inconveniente va a estar en que si lo hacen a esa hora, es decir, los últimos 15, 20 minutos, 30 minutos, inclusive dentro de la hora, se hace de lenta la plataforma y uno se desespera y empieza a llamar a un lado, a otro lado, y nos empezamos a quejar. Por favor, para evitar eso, manden un día antes. Suficiente, 24, 48 horas antes. En este caso no es muy grande la tarea. ¿Sí? Entonces, nuestro producto va a ser, bueno, una infografía sobre lo que son las estrategias que nos ve en el video. Los recursos que pueden utilizar, todo lo que está en plataforma virtual, la videoconferencia, el texto académico, que también lo tienen ya listo para ser descargado, y lo que vamos a evaluar o valorar en este trabajo va a ser la creatividad, el análisis del contenido, cómo se ha elaborado, y la interpretación correcta de las consignas planteadas en la actividad, ¿no? Bueno, y también tenemos una segunda actividad que se va a hacer a lo largo de esta semana, que es la participación del foro académico. ¿Qué es lo que se hace en esta parte, en este foro? Vamos a realizar una comparación con una mirada bastante crítica, lo más crítica que sea posible, analizando de manera muy interna, ¿ya? Las estrategias educativas, haciendo una comparación de lo que fue del siglo XX a lo que es el siglo XXI. Es decir, cómo hemos cambiado inclusive las pizarras y todo esto, ¿no? Y cómo tenemos que ir acomodando a, a muchos elementos que se han incorporado, sobre todo en en estos últimos años, desde la aparición de la pandemia. Entonces, creo que ha sido un punto de inflexión esto de la pandemia. No hablo solo de Bolivia. Creo que todos estamos bastante conscientes de que esto tuvo repercusiones en el ámbito mundial, ¿no? Entonces, además de hacer una, una breve mm, resumen o mostrar su criterio sobre estas diferencias del siglo XX al siglo XXI con relación a las estrategias educativas, vamos a responder el participante deberá aportar con criterios que fortalezcan un aprendizaje comunitario, ¿sí? Es decir, si alguien ha comentado algo, por decir Mateo, Marcos, Lucas o Juan, podemos decir, ¿no? Coincido con Marco, pero le aumento esto. Además, considero esto importante. O directamente también podemos decir, me parece que lo de Mateo, Marcos, Lucas o Juan no responde exactamente, basándonos, por favor, en las reglas de la etiqueta, ¿no? No vamos a usar solo mayúsculas porque significa levantar la voz, pero en el marco del respeto que corresponde, vamos a hablar sobre las otras eh, respuestas, ¿sí? Para tener generar algo de dinamismo en nuestro foro, ¿ya? Por favor. Entonces, debemos de responder, el participante deberá aportar criterios que fortalezcan un aprendizaje comunitario, ¿sí? Obviamente, no es decir solamente yo no estoy de acuerdo porque no, o sí estoy de acuerdo porque sí, ¿no? Debemos dar un porqué justificado.
Bueno, ¿qué es lo que se va a tener aquí? Un foro dinámico que nos permita a todos mejorar o fortalecer nuestro trabajo, tanto en plataforma como también de manera personal, ir creciendo. La idea del diplomado es esa, ¿no? Crecer en nuestra actividad laboral como profesionales. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, la plataforma virtual y todo lo que está en el texto académico 1. Y lo que vamos a valorar, lo que se va a valorar es el debate que esté bien sustentado y la participación activa en los foros. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora pasemos a lo que es nuestro texto académico, que está bastante, son 16 páginas, que hay que hacerle una lectura con calma, bien concentrada, serena, pero vamos a ir resumiendo un poquito algunos elementos, ¿sí? Y después, si les parece, si están de acuerdo, quiero compartir con ustedes esto. Después hacemos el video, vemos el video del que se tiene que hacer la infografía, que dura 8 minutos y le podemos ir haciendo algunas pausas para ir haciéndolo con, tal vez podamos comentar algunas cosas, ¿no? Ahora, respecto al texto académico, bueno, lo puse un poquito en otra estructura, para que sea un poco más, eh, tratar de que sea más dinámico, más didáctico, ¿ya? Y bueno, pasamos primero analizando la construcción del modelo sociocomunitario productivo, que responde a nosotros, a nuestra realidad, a lo que queremos, ¿no? Y básicamente, cualquier modelo, no solo hablo del de Bolivia, sino cualquier modelo, debe responder 3 preguntas. ¿Ya? Y estas preguntas son las que van a formar el pilar sobre el que se va a formar o crear o articular eh, nuestro modelo educativo. Las preguntas son, ¿para qué? ¿Para qué del modelo? Cuando demos respuesta a esta pregunta, vamos a determinar el contenido de su dimensión, tanto en lo político como en lo ideológico y lo demás, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué tipo de conocimientos se deben aprender y enseñar a partir de ese modelo? Y la tercera, pero obviamente no estamos hablando de que sí o sí tiene que ser en este orden, puede ser en cualquier orden, es cómo. Esta pregunta del cómo nos va a dar la orientación que va a tener la dimensión metodológica del modelo y cómo lo vamos a poner en práctica. En nuestro caso, si hacemos un pequeño análisis de nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tener un modelo? Creo que la misma respuesta está dentro de lo que dice sociocomunitario productivo. Ese es nuestro enfoque. Y no es solo un enfoque didáctico, pedagógico, sino también es un enfoque ideológico, ¿no ve? Vamos a considerar la asistencia de algunos que estén con un problema, no se hagan, no hay inconveniente, sí están hablando en ese momento al WhatsApp. Bien, entonces decíamos que, ¿para qué queremos esto? Para formar una sociedad sociocomunitaria productiva. Lo socio y lo comunitario creo que se ha hablado más que mucho por demás, me animaría a decir, en diferentes instancias, ¿no? Desde que salió el modelo con esta ley, se busca una convivencia social, porque somos seres sociales, con un enfoque de comunidad, de, o sea, como una unidad común, pero que sea productiva. Lamentablemente, esta parte de lo productivo yo me animaría a ponerle, qué sé yo, entre comillas, entre consignos de admiración, porque tenemos, si bien es cierto, se está formando a través de los PSPs y todo lo demás, eh, no voy a negar de que sí se fortalece valores sociocomunitarios. Lo productivo, lamentablemente, en muchas unidades educativas todavía no está consolidado. Si bien bueno, muchos dirán, pero tenemos el BTH, pero el BTH nos está haciendo realmente productivos. ¿Qué es lo que nos interesa producir en esta era?
y con todo respeto lo digo, o sea, árboles frutales, eh, huertos escolares, creo que no. Estamos en la era del conocimiento y nuestro reto debe ir a apuntar a eso, a la producción de conocimiento. Dejar de usar, por decirles algo, voy a poner como ejemplo nada más, ¿no? Aplicaciones eh, de celular que son hechas en otras instancias, en otros países, que muchas veces no responden a nuestra realidad. No, no estamos teniendo laboratorios así de producción de software, por ejemplo. Los maestros no estamos en condiciones de producir un determinado software educativo cuando no es tan complejo, usando inclusive las herramientas genéricas como son PowerPoint, Excel, usarlo Excel para religiones, por ejemplo, valores, espiritualidades, para música, para inglés. No he visto todavía muchos, he visto muy pocos que se han animado a hacer. Ya entonces, nuestro ¿para qué es eso? ¿A dónde estamos apuntando? Esto implica necesariamente un qué. Y en el qué nos estamos ubicando nomás, me animaría a decir bien, porque qué tipo de conocimientos debemos aprender y a la vez enseñar son, bueno, en un principio, valores sociocomunitarios, porque a eso está enfocado nuestro modelo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos brindando eso, nos hemos reestructurado a través de los campos de conocimiento de las áreas que, bueno, ya de más está que sí sabemos manejar todo esto, ¿no? Y ahora, el cómo de nuestro modelo es cómo, ahora sí, tendríamos que hablar de la forma concreta de cómo se está implementando. Y es aquí, en este punto del cómo, que repito, no es necesariamente la última, ¿no? Podríamos empezar, en realidad las tres tienen un ciclo, en esta del cómo debemos incorporar lo que ahora deseamos tanto, nuestras nuevas estrategias, recursos, metodologías, qué sé yo, lo que tanto comentan, ¿no? Tengo un tip para enseñar geometría, tengo un tip para enseñar lenguaje, tengo un tip para esto. Eso es lo que nos interesa llevarlo hacia adelante, ¿sí? El cómo. Entonces, todo modelo tiene que estar respaldado, o bueno, va a tener como base estas preguntas. Muy bien, pasemos ahora a la intencionalidad de la metodología, independientemente de cuál sea la metodología que se vaya a utilizar, debemos entender que, bueno, toda persona está relacionada o es dependiente de la realidad en la que vive. Esa realidad no solo es de los objetos que tiene, es una realidad histórica, es una realidad social, cultural, económica, política, inclusive de respeto o no respeto al medio ambiente. Ahora, muchos de estos factores afectan para que no se pueda tener una metodología adecuada. No es lo mismo que yo pueda usar, determino usar, voy a poner ejemplo, clase invertida en estudiantes cuya economía no pueda solventar una conexión a Internet. Entonces, no es posible. ¿No? Entonces, estos factores, de alguna manera, deben o debemos tomarlos en cuenta a la hora de hacer la incorporación o de querer hacer una poner en el aula una determinada método. Lo cultural, la social, la política, lo económico y lo medioambiental. Muchas veces hacemos erróneamente, nos centramos en que solamente la educación es solamente un fenómeno social como praxis, ¿ya? A niveles sociales totalmente distintos. Lamentablemente no es así, debemos entender que tenemos que ver estos elementos como variables que puedan de alguna manera afectar o tomarlas en cuenta a la hora de buscar o utilizar una determinada metodología.
Ahora bien, podemos mencionar también que la educación tiene una acción política. Ahora, no nos referimos, obviamente, por favor, que no se interprete esto de lo político como una ideología dependiente de un partido político. No, sino lo político como una palabra más amplia, ¿no? La forma en que nos relacionamos con los demás, por ejemplo, muchas veces han debido escuchar de políticas inclusivas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, formas de que de mostrar, de enseñar, de concientizar a las personas, a los estudiantes, maestros, a la sociedad en general, de que se entienda que las personas con capacidades diferentes pueden de hacer cualquier tipo de trabajo, por un lado. También se ha debido escuchar las políticas de género. Buscamos siempre, y en este año sobre todo, se ha estado buscando la igualdad entre hombres y mujeres. A eso me refiero cuando, bueno, perdón, a eso se refiere el texto, en realidad cuando habla de que la educación es una acción política, ¿ya? No al sentido de una línea política, partidaria política, ¿no? Sino la forma en que las personas nos relacionamos con otras personas. Eso es lo político. Somos seres políticos por naturaleza. Y la educación, en ese sentido, cumple una función crítica y transformadora. Y no podemos nosotros estar eh, desatentos, diremos así, a las desigualdades de pobreza, a las desigualdades de género, a las desigualdades mm, sociales, políticas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la función que debe, que se menciona en el texto, como en el apartado que dice la educación es una acción política. Oh, perdón. Bien, también el texto nos está mencionando de la educación en otros contextos. Innegablemente, cuando hablamos de otros contextos, estamos hablando de un proceso de globalización que se está incorporando y de alguna manera nos afecta. Y digo afectar en el sentido positivo, ¿no? Porque, por decirles, a ver, desde lo bueno y lo malo, ¿no? Actualmente tenemos ahora, hablando de lo bueno, lo voy a ejemplificar nada más, tenemos la posibilidad ahora de todos los maestros de tener algún acceso a una formación posgradual. El que desee puede ser un diplomado, una especialidad, una maestría, y no necesariamente tiene que estar esa maestría, especialidad o diplomado o cualquiera que sea el curso en la región donde uno está. Estoy seguro que muchos son de diferentes, tal vez coincida esto, que sean de diferentes departamentos y estamos juntos en este momento, buscando una formación posgradual. Y no es la única, estoy seguro que han tomado cursos y cuando inició, sobre todo la pandemia, nos hemos visto forzados a tomar cursos con la plataforma del ministerio, cursos con Google para manejar Classroom, para manejar Zoom. Bueno, cada uno vio la forma, pero se dio. Entonces, esto de la globalización ya implica la ruptura de las fronteras para nosotros los maestros. Y en educación pues, está más que sobreentendido eso, ¿no? Lamentablemente también tuvo lo malo, la globalización. Un virus que salió en diciembre, a finales de diciembre del 18, allá lejos en la China, en Wuhan, 4 meses, fue a final de diciembre, enero, febrero, marzo, en abril ya estaba aquí en Bolivia, cruzó todo el planeta. Una cosa tan pequeñita, un virus que bajo otras circunstancias hubiésemos dicho, no, pues está en la China, nada que ver con nosotros. Pero llegó y provocó un desorden general que hasta ahora seguimos llevándolo a espaldas, ese peso.
Seguimos sufriendo aprendiendo. Ustedes lo están vivenciando ahora. Vamos a tratar de ver nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevos instrumentos, recursos, etcétera, para que nuestro trabajo sea mejor, porque en cualquier momento esta quinta ola en muchos casos ha ocasionado de que otra vez vayamos a la virtualidad. Y esto lo han vivido ustedes, lo estamos viviendo en este momento. En varios lugares de Bolivia, en varias unidades educativas, estamos volviendo. Entonces, esto de y eso es, miren lo que ha pasado hace el 18, el 19 llegó aquí, 20, 21, 22, ya estamos 3 años viviendo con un bichito. Complicado, se nos complicó, pero eso es el proceso globalizador. La educación tiene que tener un compromiso con esto. No podemos estar solamente con lo regional. Sería una irresponsabilidad no tener en cuenta que existe esto de la globalización y de que cualquier estudiante puede encontrar la cantidad de información que desee en otras instancias, en otros estamentos, ¿verdad? Y eso nos consta. Si alguien no sabe, por decirles, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿qué es infografía? ¿Qué es lo que hace? Pues sencillo, se pone por aquí, abre una nueva pestaña y simplemente tiene que anotar, usando un buscador, ¿qué es infografía? Y aquí nos da no solo una pauta, sino incluso hasta con ejemplos, ¿no? La infografía es la disciplina que trata sobre los diagramas visuales complejos, cuyo objetivo es resumir o explicar figurativamente informaciones o textos, empleando varios medios visuales, incluso auditivos, que el mero esquema o diagrama no aplica. Podemos ver en imagen para tener más clara cómo se hacen las infografías. Ejemplos de infografías tal vez puedan tener. Esto es globalizador. Esta información no es solo para Bolivia, no es solo para Latinoamérica. Esta misma información la pueden encontrar en la China. Y aquí están con ejemplos de diferentes formas. Un clásico, me animaría a decir, este es medio un clásico que viene así, ¿no? La figurita, las flechitas y directamente, para entenderlo. Fíjense, eso es el resultado de la globalización. Y esto ocurre con nuestros estudiantes. Ellos están en condiciones de conseguir la información que deseen en el momento en el que quieran, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el texto cuando habla de la educación en otros contextos, que debemos tomar en cuenta a la hora de elaborar, diseñar, planificar o pensar cómo voy a hacer algo, es decir, en una metodología, en una estrategia. Continuamos. Hablemos. El texto también nos menciona la importancia de la integralidad holística. ¿Qué hace referencia a esta integridad holística? Si bien es cierto, nos indica el texto que tenemos 3 criterios principales, pero obviamente hay muchos más. Cuando dice los 3 no quiere decir únicos 3, ¿no? La parte emocional. Cuando nosotros buscamos una forma de llegar a nuestro niño, a nuestro estudiante, debemos sí o sí tomar en cuenta este pequeño detalle, bueno, gran detalle, me animaría a decir, perdón, la parte emocional. La construcción del conocimiento. Otro punto que hay que tomarlo en cuenta. Y lo espiritual. Ahora, si tomamos un poco todo esto, unos dirán, pero bueno, lo emocional y lo espiritual, pues nada que ver con el aprendizaje. Sí, tenemos dentro de nuestro modelo
educativo, sociocomunitario productivo, tenemos que ver la forma de no descuidar ninguno de estos. Como maestros muchos dirán, pero nuestro trabajo es esencialmente la construcción del conocimiento. Lo espiritual va de la casa, lo emocional también. Sí, debería ser así, pero lamentablemente nuestra sociedad no cumple la condición de crear o criar, perdón, a los hijos y cultivar su parte emocional y espiritual. Generalmente se desligan de esa responsabilidad. Es por eso que nosotros como maestros debemos ver esta parte, porque cada uno tiene capacidades diferentes y al decir capacidades diferentes, no hablo de discapacidad. Comentarles, hacer un pequeño paréntesis aquí, que cuando inicié mi trabajo dentro de las filas del magisterio, mi primer trabajo fue en el Centro de Audiología, la Escuela para Niños Sordos, durante 4 años, y realmente eso de capacidades diferentes vi que no aplica mucho. Son diferentes, sí, pero tienen mayores capacidades en lo que no tienen los otros. Como comentario, fuimos de paseo en un bus, llegamos y han dicho, ¿qué animales han visto? Hemos visto, y alguien dijo, no, vacas, perros y, y demás cosas. Y entre las cosas, bueno, yo dije, sí, hemos visto caballitos, pero los chicos han visto, la comunidad sorda ha visto con tanto detalle que sí, hemos visto 2 caballos cafés, uno negro, una vaca ploma y una blanca, y 2 perritas, hembras. Yo, ¿cómo sabían que eran hembras, no? O sea, ¿por qué? Porque habían dado a luz y estaba todavía con las glándulas, con los pechos largos. O sea, y detalles que yo no me había dado cuenta. O sea, es importante ver que cada estudiante tiene una diferencia con los otros y todo lo que hagamos tendría que estar dentro de lo racional, dentro de lo que se pueda, desde luego, ¿no? Eh, velando todo esto, ¿sí? Las capacidades que uno tiene para el arte, para la música, para el deporte, qué sé yo. A eso hace referencia cuando hablamos de integral y holístico. Velamos todo. Una estrategia, un recurso, debe tratar de velar todo y tratar de llegar a los que tienen mayores habilidades para el desarrollo de la lengua, para la oralidad, algunos que no somos muy orales, que solo somos, por decir, los matemáticos, ¿no? Los artistas. Entonces, eh, eso está dentro de lo que está dentro de nuestro modelo. Bien, otro de los que se está mencionando es en la perspectiva de nuestro modelo. Bueno, hay que entender que la realidad está compuesta por varias dimensiones. El ser humano, la madre tierra, cosmos, espiritualidades, todas estas forman al ser humano, forman la unidad. Y el ser humano está en relación con todo esto. Es por eso que en esta gráfica se trata de mostrar, por ejemplo, ¿qué es el hacer? Son las actividades prácticas, procedimientos y técnicas. ¿Qué es el hacer, por ejemplo? Es también la aplicación de los saberes y conocimientos que se dan. Todo esto me forma el ser, y en mi ser están mis principios, mis valores, que se viven en los espacios educativos, y por lo tanto también está el saber y el decidir. En nuestro modelo se están buscando el desarrollo de estas 4 dimensiones: hacer, saber, ser y decidir, en el orden en el que deseen colocarlo, ¿no? El saber, lo cognitivo, los saberes, así, sencillo, eso es nuestro saber. El hacer son las actividades que nosotros vamos a realizarlas para poder llegar a ese saber. Eso se va a tener como desenlace
llamaremos así, el decidir, que son las acciones de impacto, o sea, cómo yo voy a manejar ese conocimiento que tengo. Y por lo tanto, al manejar ese conocimiento que tengo, me convierto en algo. Empiezo a desarrollar, a fortalecer a ciertos principios, ciertos valores, que no solo son míos, sino también que se deben vivir dentro de lo que es nuestra unidad educativa y toda la comunidad educativa. ¿No? Al hablar de comunidad educativa no estamos hablando solo de la escuela, solo del colegio, ¿no? También hablamos de la familia, la calle, la comunidad, etcétera. Y vamos a ver ahora la visión metodológica en un sentido unitario. ¿A qué hace referencia esto? Nos interesa ahora entender nuestra idea metodológica de integridad holística. Esta idea se desprende de algo más grande, ya la visión de la realidad en total. No solo desde el punto de vista de la persona, del individuo, del ser humano, no, sino desde dónde está el ser humano, a qué pertenece el ser humano, a una visión más grande. En este caso, de la Tierra, del planeta como tal, de la sociedad. Entonces no hay que partir, tratemos de no partir de la importancia que tiene solo el ser humano, sino como el ser humano como parte de una cosa. El ser humano es parte de algo. ¿Qué es ese algo? La sociedad, la escuela, la familia. Y esa familia es parte de algo, de una comunidad, de una población. Y esa población es parte de algo, de una región. Y esa región es parte de algo. Y hasta que llegamos a la que somos parte de un planeta que tiene vida, que sustenta la vida. Entonces tendríamos dos elementos. Y aquí entra, bueno, perdón, cuatro elementos, que son la interacción entre la práctica, teoría, valoración y producción. Esa es la visión metodológica que tiene nuestro modelo. ¿Ya? Que le vamos a hacer sanamente, diremos así, ciertas adaptaciones, porque ustedes ponen, cuando ponemos en nuestro PDC, nuestro plan de desarrollo curricular, que la presente planificación está por si acaso, ¿no? Se puede adaptar y acomodar en función a las necesidades e intereses de los educandos y de la comunidad educativa en general. Podemos acomodar, ¿no? Entonces, nuestro modelo, ay, perdón, básicamente tiene en esta parte de nuestra visión, en el sentido unitario, asume la interacción de la práctica, la teoría, la valoración y la producción, que básicamente sería el sentir, el hacer, el pensar, la creatividad, lo ético, comunitario, etcétera, ¿no? Bien, eso es en lo que un pequeño resumen de lo que el texto nos está explicando. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante tenemos que entrar a ciertas metodologías de cómo utilizarlo, para qué modalidad, pero no debemos descuidar todos estos elementos. No podemos descuidarlos. Bien, entonces con eso básicamente está terminando lo que el texto trata de explicarnos, ¿no? Ahora, pasemos. Estas diapositivas también, si desean, bueno, aunque no tienen texto, la verdad, las he hecho medio infografías, las puedo pasar, ¿no? No hay ningún problema. Pasemos a lo que es nuestra tarea. Ya recordemos un poquito las orientaciones, sobre todo de la primera, que es la que hay que hacer, la otra es más sencilla. Hay que hacer la infografía del video, de este video, que lo pone acá, es el enlace, pero de todas maneras que lo vamos a ver un poquito, a grosso modo. Y vamos a hacerle alguna pausa en algún momento. ¿Sí? Vayamos desde el principio. La metodología es el conjunto de estrategias en una investigación científica o humanística
en un estudio o una exposición doctrinal para alcanzar los objetivos planteados. La palabra método se origina en el griego antiguo de la unión de dos significados: meta, que quiere decir más allá, y odos, que se traduce como camino. Así pues, un método es el camino más seguro para alcanzar un objetivo. En otras palabras, es un conjunto sistemático de acciones diseñadas con la finalidad de resolver un problema u obtener un determinado producto o conocimiento. Por su parte, la metodología es la disciplina científica y filosófica que estudia los métodos, tanto su eficacia como los procesos a través de los cuales se forman y se modifican a medida que se desarrolla la ciencia. Metodología de la investigación. Es el conjunto. Bien, hasta aquí, hasta en el primer minuto de nuestro video, se hace una presentación de los conceptos de método y de metodología. Y hacer la, bueno, comparación y análisis de diferencias, sobre todo qué es un método, desde su origen etimológico, qué es la metodología, y nada más. A partir de este momento va a empezarse a explicar ciertas metodologías. Conjunto de métodos que se aplican con el objetivo de resolver un enigma científico, un problema técnico o simplemente generar conocimiento sobre un fenómeno en particular. La metodología de la investigación se divide en dos grandes enfoques: el cualitativo y el cuantitativo. Enfoque cuantitativo. Presenta las siguientes características. Se apoya en la lógica y el razonamiento deductivo para generar hipótesis que luego serán sometidas a prueba. Sus objetivos de estudio pertenecen a la realidad externa y material, son observables y medibles. Su objetivo principal es la identificación de leyes universales y causales. Para la recolección de datos se emplean procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Va de lo general a lo particular. El análisis de los datos obtenidos se lleva a cabo por medio de métodos estadísticos y a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis, y de sus estudios previos, teoría. Enfoque cualitativo. Entre sus principales características podemos mencionar: el problema de investigación, así como los objetivos específicos, están descritos con menor precisión que en la metodología cuantitativa. No son cerrados, sino que pueden ser ajustados a medida que avanza la investigación. Sus objetivos de estudio suelen ser intangibles y no medibles. Se basa en el razonamiento inductivo, es decir, en lugar de partir de una hipótesis que luego será confirmada o desmentida por el análisis de los datos empíricos o de la experimentación, el investigador cualitativo inicia analizando e interpretando los hechos mismos y luego construye una hipótesis coherente para representar sus conclusiones. Va de lo particular a lo general. La recolección de datos no necesariamente se realiza con métodos estandarizados y probados por la comunidad científica. La investigación cualitativa emplea entrevistas, grupos de enfoque y observación participante, métodos a través de los cuales el investigador puede conocer los puntos de vista, emociones y experiencias de los participantes en la investigación sobre el fenómeno investigado. La mayoría de las investigaciones cualitativas no se diseñan para probar o rechazar hipótesis, sino al contrario, para determinar las acciones clave que permitirán, durante el desarrollo de la investigación, armar una hipótesis que explique suficientemente el fenómeno estudiado. Metodología de la enseñanza-aprendizaje. Bien, hasta el minuto 3, bueno, 2 minutos más o menos, nos brinda el método científico y sus dos divisiones, ¿no? Cualitativo y cuantitativo, con las características que tiene cada una, en qué partes, de qué se basa, cómo lo trabajamos. Esta parte, les pediría por favor que lo vean, perdón, unas 2 veces. ¿Por qué? Porque más adelante, en la semana ya de aquí a 4 semanas, bueno, más adelante se va a hacer tienen que, en realidad, ir armando el producto académico final. Y el producto académico final tiene que ser basado en esto, un método científico. Que, si bien es cierto, van a agarrar entrevistas, ensayos,
no sé, tablas de doble entrada, mm, van a conseguir identificar un determinado problema y plantear una solución posible a ese problema. Entonces sí, se va a hacer se va a marcar una teoría, una posible hipótesis, y que va a ser reafirmada o, como dicen, ¿no? O negada, llegado un determinado momento. Entonces, hasta aquí, hasta el minuto, desde el minuto 1 hasta el minuto 2 minutos y medio, más o menos son 3:39, por favor, va a ser la base para su mm, producto académico final, para el PAP, ¿sí? Para la primera parte. Este material sí lo van a utilizar, hasta donde se ha visto. A partir de ahora se van a hacer diferentes y los vamos a ir viendo, ¿ves? Es un conjunto de técnicas y estrategias concebidas para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia unos objetivos previamente establecidos. Algunas de las principales metodologías de enseñanza-aprendizaje son las siguientes. Aprendizaje cooperativo. De esta parte sí me gustaría, estas metodologías de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nos interesa, que se vaya desarrollando y tal vez pudiéramos ver. Y aquí es donde se recopila la información. Muchos, en modalidad presencial se ha usado esto, el aprendizaje cooperativo. Ahora, ¿cómo se puede adaptar ese aprendizaje cooperativo a una modalidad semipresencial y una modalidad virtual? Ya, escuchemos primero, por favor, qué hace referencia el cooperativo. Divididos en grupos de 4 o 5, los estudiantes cooperan entre sí y se coordinan para aprender los contenidos y efectuar las tareas asignadas por el profesor. Esta metodología incrementa el compromiso de los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje, pues ya no son responsables ante el profesor, sino ante los demás miembros del grupo de estudio al cual deben su propio aporte. El aprendizaje cooperativo ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades sociales e interpersonales, su sentido de responsabilidad y su capacidad de trabajo en equipo. Aprendizaje basado en proyectos. Bien, entonces, primera metodología que se puede utilizar. ¿Cuáles son las características? Son mencionadas, sobre todo los pros. Aquí se mencionan bien, lamentablemente no está mencionando los contras. Eso yo les sugeriría que vaya a su infografía, el contra. ¿Qué es lo malo de armar grupos de trabajo? Y eso, por experiencia, eh, estimados participantes, la mayoría yo sé que están dentro de la función docente, hemos podido darnos cuenta de que cuando hacemos grupos, no todos trabajan por igual. Hay uno que es el que menos trabaja y hay uno que el que más trabaja. Sabemos eso, ¿no ve? Entonces creo que sería un contra. Todos hemos hecho esto alguna vez. Ahora veamos esta metodología de proyectos que en muchas unidades educativas, en Cochabamba alguna vez vi, en los Juanchos, Juan 23, excelente. Bueno, bien aplicada, toda metodología es buena. Escuchemos eso. De acuerdo con este método, los contenidos de una materia no son expuestos de manera sucesiva, aislados uno de otro por el profesor, sino que son aprendidos en el contexto de la realización de un proyecto especialmente diseñado para que los estudiantes se vean obligados a comprender y aplicar los contenidos. Lección magistral. Este método convierte al profesor en el ya se me... Entonces, la metodología de proyectos es muy interesante. Este método es muy bueno y si lo sabemos utilizar, si podemos utilizarlo, consiste en, ya sea formación de grupos, un poco más grande que el aprendizaje cooperativo, generalmente unos 8, y se les plantea una situación real. Por decirles, en el barrio, qué sé yo, en el barrio 20, 25, se ha visto una proliferación de perros callejeros. Soluciones. ¿Qué pueden hacer? Entonces ahí se plantea un problema real y ellos, social en este caso, y ellos tienen que ver la forma o las formas de posibles soluciones, por lo menos plantearlas. Y entonces plantea hipótesis, se plantea, qué sé yo,
un sinfín de ciertos elementos que deseamos nosotros trabajar. Podemos plantear que en otra comunidad, en otro barrio, bueno, se dio muchos casos de infección estomacal, posiblemente del agua. ¿Cómo solucionarlo? Y ahí viene un montón de ideas que tienen que salir de los propios estudiantes y armar su trabajo. Entonces, estos proyectos nosotros debemos dirigirlos para enfocarlos a lo que queremos que aprendan, a los contenidos que deseamos que se brinden. La más común de todas, la magistral, la vamos a ver. Protagonista del aprendizaje. Es él quien proporciona directamente los conocimientos a los estudiantes, sin la mediación de proyectos o grupos de cooperación. Generalmente, a través de una exposición oral apoyada con diapositivas u otros recursos que faciliten la comprensión por parte de los estudiantes. Metodología para solucionar problemas. Consiste en un conjunto de acciones. Bien, la magistral, creo que todos hemos tenido mucha experiencia en esto, ¿no? Vamos al frente, en la pizarra, por favor atiendan jóvenes. Alguien me puede traer el mapa mundi, o me trae una lámina del sistema digestivo, o el estuche geométrico, o el proyector, y realizamos nuestra práctica. Veamos esta, que es interesante. Generales que nos permitirán hallar más fácilmente la solución a un problema, ya sea este de tipo material o emocional. Estas acciones son las siguientes. Identifica el problema. Establece claramente los límites del problema que necesitas resolver. Si el problema ha crecido y te sientes agobiado, intenta dividirlo en varios subproblemas. Identifica la causa. Intenta determinar el origen del problema. Haz memoria y remóntate a las primeras manifestaciones del mismo. Aplica el pensamiento analítico y autocrítico. Elabora una lista de soluciones. Una vez que hayas identificado la causa, o al menos una causa probable, piensa en qué acciones podrías llevar a cabo para solucionarlo y anótalas en una lista. Sé creativo o creativa. Registra todas las opciones que se te ocurran. Selección de la solución más viable. Reflexiona sobre las opciones de tu lista. Ten en cuenta las consecuencias que podría acarrear la aplicación de cada una de ellas. Ten en cuenta los sentimientos de los demás. Sé honesto o honesta contigo mismo o misma. Selecciona la solución que consideres más viable. Ponla en acción. Parece algo obvio, pero no lo es tanto. En muchas ocasiones sabemos cuál es la solución a un problema, pero por diversas razones no nos decidimos a ponerla en práctica. A veces hace falta coraje. Otras veces, hace falta humildad para reconocer nuestros propios errores. Metodología de estudio. Se trata de un conjunto de técnicas que ayudan a los estudiantes a organizar el contenido que deben aprender y sacar el máximo rendimiento de cada hora de estudio. El subrayado. Todo comienza por leer. Leer con atención, detenidamente. Pero eso no basta. De todo lo leído, solo una porción es realmente relevante para los fines del aprendizaje y de la evaluación. El subrayado nos permite resaltar esa porción importante, de modo que nuestros esfuerzos se concreten en ella y la tengamos a nuestra disposición sin tener que volver a leer el material de estudio. Esquemas y mapas conceptuales. Después de subrayar, es conveniente establecer relaciones entre los fragmentos subrayados. Estas conexiones irán creando un mapa conceptual que te permitirá tener una visión de conjunto del contenido estudiado y te facilitará recordar las conexiones lógicas entre cada concepto importante. Muy bien. Metodología. La metodología. Hemos tenido la oportunidad de ver de principio a fin el video, he hecho algunas pausas para, más o menos, para hacer diferencia entre cada uno de los métodos que se utiliza y plantea
de una forma, en 8 minutos, un resumen muy interesante de algunas, no todas. Aquí plantea, por ejemplo, la clase magistral, pero no está planteando la aula invertida, que es otra que puede ser utilizada. Tampoco hace mucha referencia a lo que nos interesa mucho, que es la interactividad, que más adelante, sí, los módulos más adelante ya los vi, vamos a tocarlo de alguna manera, pero este videito de 8 minutos debe estar plasmado ahora en una infografía. Nuevamente, les muestro un ejemplo nada más, por ejemplo, como una de estas, donde tiene que tener elementos gráficos, bastantes elemento gráfico, para mostrarse de una manera mucho más interesante, mucho más didáctica, sin mucho texto. ¿Sí? Simplemente fíjense como el ejemplo que estoy mostrando nada más. 3 hojas, si quieren, si desean, pueden ponerlo en un documento de Word, en una presentación de PowerPoint, o si lo van a hacer, se puede hacer infografías en línea. Existe programas software, vamos a ponernos a todos, que te permiten trabajar y hacer infografías. ¿Sí? Allá con plantillas, todo eso, creador, fíjense, hay. El Geniali es muy bueno, se puede hacer, muy bonito. Canva también me permite hacer. Si alguien en algún momento hizo un curso, tal vez en la UNEFCO se presentaron estos trabajos se pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, solo tienen que enviar el enlace en la carátula, que en nuestras orientaciones no nos está indicando la carátula, pero bueno, ya saben lo que tiene que venir. Viene el nombre del participante, el nombre del diplomado, el nombre del módulo, la fecha, por favor, en la primera hoja, ¿no? Y si en el caso de que sea necesario, va el enlace o el link del donde ustedes han hecho su trabajo. Bien, ahora sí, ¿alguna duda, consulta sobre la actividad? Sobre todo va a ser esto, ¿no? Un poco más sobre la actividad que se debe realizar, sobre la infografía del video. Estamos prestos a escucharlos. Pueden levantar la mano nada más, y no hay ningún problema.